Hola, estás en el canal del Centro de Duelo y Paz y eres bienvenida, eres bienvenido. Te queremos pedir que te suscribas y que le des me gusta y que actives la campana para que te avisen cuando estemos subiendo nuevo contenido. Y así hagamos una comunidad tanatológica más grande, donde podamos conocer y reconocer nuestros duelos, nuestros dolores y mirar dentro de nosotras mismas, de nosotros mismos, para saber si eso que estoy sintiendo es un dolor, es un duelo que no he reconocido, que viví, que experimenté, pero que sigue dentro de nosotros. Muy bien, hoy te traemos a Luisa. Luisa es una mujer octogenaria. Fíjense qué historia. Cuántos duelos, pero duelos vividos en silencio. Duelos silentes, duelos muy dolorosos. Y aquí quiero enfatizar en lo que ya hemos dicho en otras ocasiones y que es el propósito de este canal. El duelo duele. Y Luisa le han dolido profundamente estos duelos. Pongámonos en contexto, una mujer octogenaria con una familia en el seno de una familia muy conservadora, donde es muy importante el buen hombre, donde lo que se diga de esa familia debe ser que es una familia honorable, que es una familia trabajadora, que es una familia que respeta las normas de su credo. En este caso son personas cristianas, familias cristianas. Luisa es la mayor de los hijos e hijas de esta familia. Pues bien, imagínense la época. ¿Qué era entonces para las familias un buen nombre? ¿Qué era que no se dijera nada raro, nada extraño de esa familia? La reputación, el nombre de la familia, el honor de la familia era lo más importante. Y no estoy diciendo que ahora no lo sea. Pero ahora, en esta época de las comunicaciones, de que sabemos y este canal promueve conocer nuestros propios dolores, también sabemos que vivirlos, que experimentarlos, que atravesarlos, mirarlos, sentirlos, hablarlos, nos trae la sanación. Pues bien, a los 15 años Luisa tiene a su primer hijo, pero al embarazarse, cuando los padres se dan cuenta que Luisa está embarazada, siendo la hija mayor, pues la hecatombe en la casa. ¿Y qué hacen? Confirmado el embarazo, la mandan con unos tíos, una pareja, familiares, en fin, unos tíos. La mandan a vivir allá y allá nace el primer hijo de Luisa. Y los tíos, que a la par la tía simulaba un embarazo, se quedan con ese bebé y lo registran como hijo suyo, siendo que en realidad era hijo de Luisa. Y Luisa regresa a la casa. Con el paso del tiempo se sigue estudiando y se convierte en auxiliar de educadora para trabajar en los jardines de niños. Preescolar le llaman ahora. A los 26 años, imagínense, vean la diferencia, pero todavía como hija de familia, porque entonces no se estilaba que los hijos a los 18 o a los 20 salieran y se independizaran y vivieran su vida. Luisa, a los 26 años, vuelve a embarazarse. Y en esta ocasión, igual, ella trata de defender ese embarazo. Pero igual, decía yo, los padres ven en peligro el buen nombre y apellido de la familia. Y no están dispuestos a que ese buen nombre ande en boca de todos los demás. Y entonces ocultan como pueden, con varias vicisitudes para Luisa, ese embarazo. Luisa, pues accede. Ella dice ahora, es que yo no sé cómo me dejé presionar. Bueno, la tanatología no te enjuicia. Hiciste lo que pudiste, con las herramientas que tenías entonces. Y Luisa, aunque trató de decir, este bebé es mío y quiero tenerlo, no pudo contra el peso de toda la familia. No solo la familia nuclear, sino los allegados.
que llegaron a enterarse del embarazo. Por supuesto, muy pocos. Y por allegados me refiero a familiares en línea directa de este papá y de esta mamá de Luisa. Obviamente, las personas mayores que también dijeron, no puede ser. Luisa no puede tener un hijo sin estar casada. Pero entonces, Luisa, con el papá del niño, deciden que se va a quedar ese papá con ese hijo. ¿Y por qué Luisa no se lo quiere quedar o decide no quedárselo? Porque la amenaza de la familia es, cuando lo tengas, lo vamos a mandar con el tío fulano o la tía fulana y va a suceder lo mismo que con el primer bebé, que ahora es tu primo y que no sabe que tú eres su madre biológica. Más o menos así le dicen. Y entonces Luisa, que no quiere eso, habla con el papá, llegan a un acuerdo y el papá biológico se queda con el bebé. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no se casaron? Bueno, porque la familia de Luisa no lo permitió y amenazó de mil maneras, en fin, una historia triste. Y entonces Luisa deja a ese niño bebé varón con ese papá. Ese papá, más o menos un año después, cuando el bebé tenía 9 meses, 11, 12, por ahí así, se casa con una mujer y registran a ese bebé como hijo de ambos, de la pareja. Recuerden que en aquella época todavía se podía hacer esto, ahora no, ahora hay mucho control y qué bueno que haya mucho control. Pero en esos tiempos se pudo hacer eso. Luego entonces, su segundo hijo de Luisa no está con ella y se queda con el papá. Y Luisa, hasta donde se enteró más o menos a los 12 años de vida, que pudo seguir los pasos de este bebé a la lejanía, sabía que estaba bien. ¿Y por qué después ya no pudo? Bueno, porque a este papá del hijo de Luisa, lo mandan a trabajar fuera de la ciudad donde Luisa vivía y se llevan, obviamente, al hijo mayor, que es el hijo de Luisa, y a los otros hijos que esta pareja ya tenía. Cuando Luisa tenía 36 años, se casa. Se casa previo a haberle hablado al futuro marido de esos 2 hijos. Y tiene a su tercer hijo. Y por fin un hijo le dice a Luisa mamá. Porque aunque ya había tenido 2 hijos, aunque ya había experimentado el dolor del parto, la alegría, entre comillas, porque no pudo experimentarla como la mayoría de las mujeres que tienen un hijo la experimentamos, por fin alguien le dice mamá. Y pasa el tiempo. Por supuesto, entre estas grandes pérdidas, recuerden que el dolor que se produce depende del vínculo que se tenga con esa persona, esa situación o ese objeto que estemos perdiendo. Muy bien, entre estas pérdidas entre 15, 26 y 33 años, 36 años, Luisa tiene otras pérdidas. No podemos llamarlas menores o mayores, pero podemos llamarlas pérdidas secundarias, porque para Luisa, ahora que está en el Centro de Duelo y Paz, dice, estas han sido mis grandes pérdidas. Ya murieron, por supuesto, sus padres. Luisa no tuvo oportunidad de reclamar a sus padres porque quiso hacerlo, porque dentro de ella estaba esa sensación de decirles, ¿por qué me obligaste? ¿Por qué siendo una niña, 15 años, me obligaste? Y bueno, no hablemos de las circunstancias de ese embarazo de 15 años, porque es muy doloroso. Pues bien, Luisa dice, quiero sacar todo esto. Quiero pedir perdón a la vida. Ella cree en Dios, a Dios, por no te haber tenido fuerza para haber defendido a esos hijos míos que estuvieran conmigo. Dice, quizás con vida independiente, porque obviamente ya son adultos, como el tercer hijo, pero yo sabría de ellos. Sabría si soy abuela, con su primo, con su aparente primo, que ya pues tiene una edad de ser adulto maduro, es su primo. Y nadie nunca reveló el secreto. ¿Por qué no lo revelaron? Bueno, porque fue muy bien guardado. Y solo lo saben
los padres de Luisa, que ya murieron, Luisa, los tíos, que también ya murieron, de su primo, que en realidad es su hijo biológico, y con quien tiene buena relación, como una prima. Obviamente, Luisa tiene un cariño de madre hacia él. Hubo varias pérdidas en estos tiempos en que Luisa tuvo estas pérdidas. Su tercer hijo, ahora, a estas alturas, conoció que tiene 2 hermanos. Uno sabe quién es y el de en medio, el segundo, no lo sabe. ¿Y cómo ha reaccionado este tercer hijo ante esta historia de Luisa? Con mucho cariño, con mucha comprensión, con mucho amor, ayudándole a Luisa a quitarse las culpas que siente por no haber defendido lo suficiente para quedarse con esos 2 hijos. Es una historia dolorosa, pero una historia llena de virtud. ¿Por qué? Porque así se estilaba en esa época. Porque Luisa, aunque se opuso con todas sus fuerzas, no pudo hacer nada. Entonces era la palabra de su papá y de su mamá las que imperaban, pero por los motivos equivocados. Es decir, si la situación económica hubiera sido terrible, precaria, que no pudieran con una boca más, quizás se justificaría que hubieran mandado a ese niño con esa familia y que lo hubieran registrado a su nombre. Pero no era el caso. La razón, el motivo por el cual ese embarazo, ese bebé quedó con esos tíos fue por el buen nombre de la familia. Luisa ahora dice, si yo hubiera vivido en esta época, pero el hubiera, como sabemos, solo nos trae más sufrimiento. Y lo que quiero redondear, y con esto concluyo, es que estos duelos que Luisa vivió, los vivió en silencio. Son duelos silentes, muy dolorosos. No tenía con quién hablar. Ahora, siendo una mujer octogenaria y la mayor de todos estos hermanos y hermanas, ha podido poco a poco ir hablando con sus hermanas y hermanos sobre lo que vivió. Ella nos dice, mis hermanas y hermanos están impactados porque dicen, ¿cómo es posible que no nos dimos cuenta? Y por supuesto, no tarda Luisa, un poco más fuerte, en decirle a su primo que en realidad es su madre biológica, porque ella sí lo quiere. Por supuesto, se está preparando para ese momento, porque quiere hacerlo, porque ella dice, estoy viviendo la última etapa de mi vida y como nuestros otros consultantes, quiere irse ligera. ¿Se fijan qué es la constante? ¿Se fijan que los adultos mayores, cuando llegan a nuestro centro de duelo y paz, la constante es, quiero irme ligero, quiero irme ligera, quiero vivir estos últimos días, semanas, meses, años de la manera más plena posible y para eso quiero duelar mis dolores, quiero reconocerlos, atravesarlos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con un profundo proceso tanatológico donde el dolor te reconstruya y no te destruya en el proceso. A través, primero, como lo está haciendo Luisa, de reconocer que tiene esos duelos, de mirarlos, de atravesarlos. Y ustedes pueden decir, ¿pero qué es eso de mirar el dolor? Bueno, ustedes pueden recordar, por ejemplo, la pérdida de una mascota, ya sea que haya muerto o que se haya perdido y que a ustedes les ocasionó un profundo dolor. Siéntense, respiren profundo, despacio. Respirar es lo mejor que podemos hacer para aquietar nuestra mente. Y si pueden, vuelvan a ese momento donde se dieron cuenta que Firulais no estaba o que Firulais amaneció muerto. Vuelvan a ese momento. Mírenlo de fuera, observen los detalles, observen quién estaba, quién les dijo, cómo se los dijo, cuál era el tono de su voz. Había dolor al decirlo, había pues cierto grado, porque así nos lo han expresado algunos consultantes, como de ironía. Ay, sí, Firulais se perdió. ¿Qué había en ese momento? ¿Cómo se enteraron? ¿Cuáles fueron las acciones que siguieron inmediatamente al enterarse de esa noticia? Mírenlo, observen la escena. ¿Qué ven? Los detalles para estos duelos
que han tenido pero que no han reconocido son importantes. Y verán que pueden mirar el dolor, que pueden ver dentro de ustedes para que se den cuenta todo lo que han vivido y cómo han enmascarado ese dolor. En el Centro de Duelo y Paz estamos para apoyarte. Por favor, suscríbete, vuelvo a pedírtelo. Y en la cajita de comentarios, coméntanos. ¿Qué te parece que nuestros consultantes nos permitan que pongamos al aire y al conocimiento de todas y todos estos duelos que ellos están viviendo? ¿Por qué lo hacen? Por un genuino deseo de que todas y todos elaboremos nuestros duelos y vivamos una vida más plena, más ligera, que nos vayamos si es que ya estamos en las últimas etapas de nuestra vida, más ligeros, no importa la creencia o el credo que profesemos, pero que simplemente nos vayamos más ligero. ¿Qué les parece el caso de Luisa? Coméntenos, por favor. Y te pedimos, por favor, también que te suscribas para hacer una comunidad tanatológica más grande. Yo soy Rosa Maya, tanatóloga. Luz y Paz.